bancada del Partido por la Democracia, diputado del Comité Independiente, Pepe Haut. Gracias, presidente. El diputado Pepe Haut al habla. Es muy importante el proyecto de ley que estamos discutiendo, pero no es un proyecto que se pueda entender sino en consonancia con la creación del Consejo de Pueblos Indígenas. Es decir, Consejo de Pueblos Indígenas y Ministerio de Pueblos Indígenas constituyen una dupla inseparable que mostraría, cuando esto sea aprobado, un cambio muy relevante y fundamental en la aproximación del Estado y la sociedad chilena a sus pueblos originarios. Porque por siglos primó en Chile la lógica de la asimilación, es decir, la progresiva inclusión de los pueblos originarios por la vía de la desaparición y la disolución de su identidad. Es decir, mientras más chilenos parecieran, mejor. Y por lo tanto, fuimos haciendo desaparecer su lengua, fuimos haciendo desaparecer su historia. Yo no sé quién aquí, pero al menos yo, hijo de la educación pública, puedo decir que nunca aprendí en el internado Barros Arana ni una sola palabra de mapudungún, y nunca me dijeron siquiera que había otra visión de la historia que no sea la de la colonización y no de la masacre o el genocidio. Es decir, ni la historia, ni la cultura, ni la identidad del pueblo mapuche han sido parte de nuestra formación. Este proyecto es importante, por supuesto, pero mi pregunta central, ya han detallado y comparto varias de los elementos que ha señalado el diputado, ahora diputado Chaín, y sin embargo, lo que yo me pregunto es ¿para qué? ¿Es para qué? Porque si creamos un ministerio para seguir haciendo la misma política que hemos hecho durante las últimas décadas, la verdad es que no valdría la pena. Valdrá la pena, a mi juicio, la creación de un ministerio y un consejo de pueblos indígenas, primero para establecer un nuevo trato de la sociedad y el Estado chileno con sus pueblos originarios. Valdrá la pena que constituyamos un consejo de pueblos indígenas y un ministerio de pueblos si cambiamos la lógica de asimilación a la lógica de la multiculturalidad, es decir, la lógica de la defensa y de la promoción de las diferencias que hacen a la identidad de los pueblos que conforman nuestro país. El Ministerio de Pueblos Indígenas, por ejemplo, no puede convivir con la idea de que toda protesta social es terrorismo. No puede convivir con la idea de que puede resolverse el problema mapuche por la vía del aumento de la cobertura policial o, como lo señalan algunos candidatos, derechamente la militarización del territorio. Sería completamente contradictorio y anularíamos el sentido que tiene crear un ministerio y un consejo de pueblos si extendiéramos la lógica de la comprensión de la protesta y la reivindicación mapuche dentro del paquete terrorista, prevención, seguridad y represión. Y por eso digo, este ministerio tendrá sentido si cambiamos de manera copernicana la lógica de aproximación del Estado y la sociedad chilena a la problemática del pueblo mapuche, que es nuestra problemática, que es la problemática de Chile. Y yo quisiera que gracias a la creación de este ministerio, nuestros hijos, podría hablar incluso ahora de nietos, aprendieran sí en todas las escuelas, al menos las escuelas con recursos públicos, no solo la lengua, sino también la historia y la identidad de nuestros pueblos originarios. He dicho, presidente. Gracias, diputado Pepe Haut. Enseguida, Haut, sí.
Enseguida le entregamos la palabra al representante de la bancada del Partido por la Democracia, diputado